Bueno, y un tema que ya anunciamos en el bloque anterior tiene que ver con la salud pública en Paraguay. Se viene hablando mucho, más que nunca, están los paros anunciados, brazos caídos, pero ¿cuál es la situación real? Días atrás escuchamos al ministro de Salud Pública hablando de las inversiones que se proyectan hacer a partir de ahora, o sea, qué cambios se pretenden hacer, qué ingeniería, qué proyectos existen para la salud pública. Gloria, vos que conociste también lo que es la historia de la salud pública, bueno, nos acompaña un panel bastante amplio ahora. Sí, realmente, y sobre todo contar con lo que es. Hay cuestiones muy reales con respecto a las inversiones que se hacen en salud. Se habla de $162 aproximadamente per cápita en Paraguay, comparando con nuestros países vecinos de Argentina y Brasil, entre 700 y $1.000. Sabemos de esas realidades, sabemos de lo que es a nivel presupuestario, pero también hay que reconocer, tampoco se puede hablar de un 30 años de atraso. Hay inversiones que se han hecho también de hospitales. Doy simplemente como ejemplo, el hospital de Santa Rosa de la Guaraú no hubiese existido, y un hospital relativamente nuevo que se hizo con el crédito del BID, igual también el de Concepción. O sea, creo que hay situaciones en las cuales son ciertas y otras son como medias verdades, pero lo más importante sobre todo es la atención a los ciudadanos. Recordemos simplemente, César, estamos hablando casi el 95% de los paraguayos consultan en salud pública, el restante va distribuido entre IPS y la seguridad privada. Bueno, justamente para hablar sobre esto, en el centro, nuestros invitados, está el doctor César Pimienta. Cuando escuchamos su nombre siempre todavía nos acordamos de las manifestaciones, ¿verdad, doctor? ¿Cuánto tiempo de manifestante, cuánto tiempo de gremio, de sindicalismo? Y decía esto ya en la radio que usted no es lo que se vendió, se fue al otro lado, no sé cómo es posible que se haya olvidado su historia sindical, decían algunos de los sindicalistas. El doctor César Pimienta es director de Recursos Humanos del Ministerio de Salud. Gracias por estar aquí, doctor. Buenas tardes, gracias por la invitación y siempre es un placer estar debatiendo sobre el tema tan apasionante que es la salud pública, ¿verdad? Muchas veces esos números, esas realidades no son conocidas por todos, entonces venimos acá con este grupo de compañeros a poner sobre la mesa toda la realidad y escuchar también las quejas de los usuarios, ¿verdad? Así mismo, bueno, y a su lado está el director general de Administración y Finanzas del Ministerio de Salud Pública, licenciado Sergio Forte. ¿Cómo está, licenciado? Muy bien, muchas gracias por la invitación realmente. Muy buenas tardes a todos. Y realmente estamos también en la lucha con todos los compañeros. Aquí realmente hemos encontrado un consenso tanto a nivel gremial como a nivel administrativo, lo cual queremos exponer un poquitito a dónde estamos llegando, y qué hemos avanzado y cómo hemos encontrado la Administración de Salud Pública en este caso, ¿verdad? Que finalmente es el ministerio más grande en cuanto a cifras, en cuanto a presupuesto, ¿verdad? Es uno de los más grandes, es tan grande como educación. Estamos hablando de un presupuesto aproximadamente de $940 millones, de los cuales 80% financiado con impuestos, evidentemente, por lo que un problema de la recaudación nos afecta delicadamente a nuestra gestión. Y vamos a ir comentando a medida que vaya. $940 millones que es insuficiente. Es totalmente insuficiente para la necesidad que requiere la población, ¿verdad? Necesidad que se arrastra desde décadas, en todos los sentidos, tanto en materia de infraestructura, en cantidad de médicos que necesitamos, cantidad de enfermeras, medicamentos e insumos. Y necesitamos un cambio radical que no depende solamente de la gestión interna de salud pública, sino depende realmente de un cambio en todo un sistema económico. Así mismo. Bueno, y en la otra punta está la licenciada Carmen Alonso del sindicato, o sea, de la Federación Nacional de Trabajadores de la Salud. ¿Cómo está, licenciada? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación y bueno, acá dispuesta a bajar sobre la mesa todas las aristas de lo que se refiere a la salud pública en el Paraguay. Bueno, empecemos entonces, Gloria, en el centro, doctor Pimienta, hay una manifestación permanente, hay una huelga. No hablemos de lo que es ese pedido ahora de condición para el diálogo, que es pedir su cabeza. O sea, cuando hablamos de diálogo, generalmente no podemos poner ese tipo de condiciones cuando tenemos una intención de diálogo. ¿Cuál es el problema en salud pública según su punto de vista? Bueno, primero que, así como bien dijiste, la gente me ha identificado con las luchas gremiales por casi 10 años de estar en la calle, tomar el problema que ahora está volviendo a resurgir, el toro por las astas, como decimos, ¿verdad?
para cambiar esos números que son verdaderamente terroríficos para el sector salud. La baja inversión en relación al Producto Interno Bruto, el bajo gasto per cápita, la escasa cantidad de funcionarios de salud. Y bueno, en un cierto tiempo dijimos, con el grupo del que provengo, con el sindicalismo tal vez lleguemos hasta este techo, ¿verdad? Es hora de sentarnos en un escritorio y tratar de acelerar los procesos o los planes que teníamos. Y eso es lo que estoy haciendo desde que asumí en el cargo, ¿verdad? Estoy trabajando con la mayoría de los sindicatos, con una gran proporción de los 45.000 funcionarios de salud, y estamos sacando adelante varios proyectos. ¿Qué es lo que este año conseguimos? Conseguimos, por ejemplo, que 5.000 compañeros contratados antiguos de los 27.000 contratados puedan pasar a la planilla de permanente a través de un gigantesco concurso de mérito que finalizó el mes anterior, ¿verdad? O conseguimos 3.300 rubros para promoción o para recategorización de funcionarios, donde se presentaron 6.000 funcionarios y libremente cada uno compitió, demostró sus méritos y accedió a la categoría que le corresponde. Y también estamos tratando de promocionar de identificar y darle el estatus necesario a casi 6.000 compañeros que se sacrificaron en estos años. Gracias a su esfuerzo personal, ingresaron a una universidad, tienen títulos académicos universitarios, pero el salario continúa siendo de auxiliar. O sea, estamos tratando de arreglar el ministerio, sabemos que el dinero es insuficiente, sabemos que no podemos tener mayor cantidad, pero estamos trabajando intensamente para mejorar la calidad del gasto. Y eso creo que tenemos una estrecha relación con el licenciado Forte. Sabemos que tenemos que manejar miserias, ¿verdad? Pero nuestro ministerio va saliendo adelante. Estamos demostrando gestión con el escuálido presupuesto que tenemos y se están cerrando procesos presupuestarios, casi no licitatorios, quiero decir, ¿verdad? Que se convierten en llegada masiva de medicamentos que fueron trabajados hace 8 meses. Casi no tenemos deuda pendiente con ningún trabajador en relación a salarios o a complementos. Y los que tenemos como deuda están plenamente identificados, asumimos un compromiso de que vamos a honrar esas deudas. ¿Y cómo vamos a honrar? Con la ampliación presupuestaria que está pasó diputados y están senadores. O sea, estamos haciendo un trabajo incansable. Hay gente que en recursos humanos se queda a veces 48 horas sin salir de frente de una computadora para completar procesos y que no les falte eso que tanto ansian los compañeros, el salario a fin de mes, ¿verdad? Licenciado, se había hablado de 160 millones de dólares de inversión en compra de medicamentos e insumos, que creo que ha bajado con el afán, sobre todo, de optimizar los recursos, de costos más bajos, de adquirir un mismo producto en el cual pueda ser más beneficioso en cantidad. Y por el otro lado, lo que es la exigencia médica. Estamos hablando de una población que va creciendo cada año y hay que dar mayor respuesta. Insisto, es más la exigencia que se le está dando a salud. Eso significa también mayor cantidad de consultas, mayor cantidad de medicamentos que deben ser entregados. Entonces, ¿qué significa? Lo que uno proyecta hoy, después, dentro de un año, varía. ¿Por qué? Porque la población ha crecido. ¿Cómo ustedes manejan y sobre todo lo que es las adquisiciones? Porque se habló siempre y el lado más sensible, aparte de la atención, es cuando el paciente tiene que recibir su medicamento. Exactamente. Yo creo que es importante conocer de dónde partimos, ¿verdad? El desabastecimiento en materia de medicamentos e insumos ya fue heredado el 16 de agosto. Nosotros encontramos un ministerio desabastecido de medicamentos e insumos. La situación no es nueva, no es novedad que hoy día, todo el día aparezcan por los medios escritos de que no hay medicamentos, ¿verdad? Aparte que estaba desabastecido, estábamos con caja cero y una deuda con proveedores de 100 millones de dólares. Tuvimos que hacer una reingeniería presupuestaria tremenda para poder salvar esa deuda y así que los proveedores nos sigan dejando de verles para que sigan proveyendo medicamentos. Como dice el ministro, la gestión de este 16 de agosto ha sido titánica. ¿Por qué? Porque lo primero que hicimos en este primer año de gobierno fue evitar el colapso en los servicios de salud. Evidentemente, si no hacíamos esa reingeniería, si no cumplíamos con los proveedores, hoy estaríamos hablando de una situación mucho más delicada todavía, ¿verdad? Encontramos salud pública con campaña de vacunación suspendida, con salarios atrasados y entrando el periodo justamente de epidemia del dengue, una situación no muy fácil, ¿verdad? Por suerte, las estrategias que definimos en esa materia dieron resultado. Hoy podemos hablar de una tasa bajísima de infectación de dengue, por ejemplo, ¿verdad? Cumplimos por lo menos en gran parte con los insumos básicos y este año ya es más diferente. Este año ya podemos hablar de un presupuesto el cual ya ejecutamos nosotros, por más que no lo hicimos nosotros, lo ejecutamos nosotros y en este presupuesto iniciamos el llamado de la compra de medicamentos
plurianual por valor aproximadamente de 160 millones de dólares. La prioridad en la compra de medicamentos es justamente la de alta rotación, aquellos que más es consumido por la ciudadanía, evidentemente. Pero no es solamente un problema, en este caso, de adquisiciones. El presupuesto es insuficiente y siempre ha sido insuficiente para cubrir la cantidad necesaria de medicamentos para todos los ciudadanos. Y esperamos con este medicamento por lo menos cubrir una parte mínima de lo que realmente necesita la ciudadanía, sobre todo para evitar las cuestiones, las enfermedades. Para entrar en cuestiones más delicadas, de alta complejidad, los medicamentos son mucho más costosos y a esos niveles ya nos cuesta llegar con este presupuesto. Estos estamos hablando inclusive, por ejemplo, enfermedades tipo cáncer, digamos que ya son de costos que sabemos que son muy elevados, ¿no? Sí, y esto hay que considerar que heredamos un gran problema de los oncológicos vencidos. Son remedios de altísimo costo que se compraron en cantidades exageradas y que vencieron, y eso realmente es un daño terrible al país. En esa situación encontramos salud pública. Bueno, por otro lado acá está la licenciada Carmen Alonso. ¿Cómo ven ustedes de las distintas federaciones? Estamos hablando de federaciones de todo tipo de funcionarios que están acompañando, por un lado, lo que son las manifestaciones, pero por el otro lado también lo que es la proyección en salud pública. Y bueno, existe una realidad, como la que mencionaba el licenciado, que estamos heredando una deuda histórica en el Ministerio de Salud y que lastimosamente el Ministerio de Salud no puede ser enfocada como una oficina más. Es lo que nosotros le habíamos dicho al ministro de Hacienda en una primera entrevista en septiembre del año pasado. Necesitamos priorizar salud. Y de hecho, cuando un hijo o un pariente está enfermo, lo que se busca es solución, ¿verdad? Podemos dar la explicación que el licenciado Forte está dando, es real, en esas condiciones se recibió en el Ministerio de Salud. Nosotros como gremio hemos denunciado la compra desmedida y aparente transacciones, ¿verdad? Con beneficio económico seguramente para las autoridades de ese momento, ¿verdad? De compras incluso de medicamentos a punto de vencer, que posteriormente se encontraron los medicamentos vencidos, alimentos que se habían comprado ya a punto de vencer. Hemos hecho denuncias, incluso llegamos hasta la Oficina de Delitos Económicos demostrando la fecha de vencimiento de los alimentos que estaban siendo comprados para los pacientes oncológicos del Hospital del Cáncer y también del Hospital Psiquiátrico. Y recibimos una dura persecución en la época de Esperanza Martínez por todas estas denuncias que veníamos realizando. O sea, de hecho nosotros conocemos en qué condiciones quedó el Ministerio de Salud y no porque nos lo contaron, porque lo vivimos, porque estábamos permanentemente en alerta en lo que se refiere a la salud pública y sobre todo nuestra gran sorpresa como gremio cuando salen a hablar de una salud gratuita. A nosotros con ese presupuesto, cuando evaluábamos el costo de una salud gratuita y con el presupuesto con que contaba el ministerio, nos dábamos perfectamente cuenta que era de imposible ejecución. Es decir, se le estaba engañando a la población con una actitud populista. Reconocemos, es el derecho de todo ciudadano paraguayo recibir una atención en salud de calidad y de primer nivel en todas las áreas. Pero el país no contaba y no cuenta con los recursos para hablar de esa soñada gratuidad. Se le mintió al pueblo. ¿Con qué se encuentra este gobierno? ¿Con qué se encuentran las autoridades? Con una población que exige mucho más, porque dice, es mi derecho, y es cierto, es su derecho, que asiste mucho más a los centros asistenciales. Nosotros trabajamos en el interior del país, también trabajamos acá en Capital, y la gente viene en masa en los hospitales a exigir ese derecho y no existen los medios económicos para dar la respuesta que la población necesita. Entonces, en ese sentido, creo que tenemos que aunar los esfuerzos y tenemos que hacer lo mejor posible para mejorar la calidad del gasto, pero también para aumentar el presupuesto de salud. Tropezamos con muchos problemas. Por ejemplo, la cantidad de especialistas con que tenemos.
el doctor César Pimienta va a decir mejor en cantidad cuántos especialistas tiene el país. Pero si hablamos de pediatras, son insuficientes. Si hablamos de neurólogos, son insuficientes. Hablamos de traumatólogos, son insuficientes. Es decir, muchas veces uno puede tener el dinero para contratar un especialista o para pagar a un especialista, pero no contamos con los recursos humanos para contratar a los especialistas. Entonces, eso también es un problema que se debe analizar, porque la gente exige y está en su derecho de exigir, pero también tenemos que ir formando los profesionales a la vez que vamos elevando el presupuesto en salud. Hay un solo tema que quiero con respecto a lo que es la alta demanda que uno ve a diario, ¿no? Y también supongo que ustedes me pueden clarificar, antes era como una clase social nada más la que iba en salud pública, ahora se ha generalizado. Se ha generalizado Sí. en el sentido que no es solamente una clase media baja, sino ya es también la media alta. Hay que reconocer que hay hospitales en el cual existen médicos especialistas muy buenos, Así en el es. cual también se entregan los medicamentos. Y entonces cuando uno habla de todo esto, de todas estas situaciones, y sobre todo cuando uno ve lo que la gente dice, porque hay que escucharle a la gente. A mí me preocupa a veces escuchar el mismo discurso de otro grupo, pero un grupo dice, no, nosotros no atendemos de tal hora a tal hora. Finalmente estamos hablando de la gente, de personas que necesitan una asistencia de un niño que tiene fiebre, que tiene que tener una respuesta inmediata, porque uno no sabe cuando tiene fiebre cuál va a ser el cuadro. Es ahí donde uno le preocupa. ¿Estamos realmente preocupados por la gente? ¿Estamos preocupados por ese niño? ¿O de qué es lo que estamos preocupados finalmente? Bueno, y creo, Gloria, que existen diferentes mecanismos de presión. Solamente que algunos exigen más sacrificios, ¿verdad? La federación se ha caracterizado por cubrir siempre todos los lugares de urgencia. Ayer hicimos una movilización. ¿Cuál fue el mecanismo? Un compañero se quedaba a cubrir el puesto de trabajo, otro compañero, por supuesto, recargándole a ese compañero que se queda, ¿verdad? Porque tiene que hacer doble o triple trabajo, otro compañero sale a movilizarse en las calles. El mecanismo que otros gremios asumieron de sentarse frente al hospital o cruzar los brazos o bajar los brazos, ¿verdad?, implica que la institución se está quedando sin ese servicio, ¿verdad? Entonces, no podemos ir en contra de las personas más vulnerables, porque quien llega a las instituciones sanitarias públicas, ¿verdad?, son las más vulnerables, son las que no tienen seguro de IPS, son las que no pueden pagar un servicio privado. Entonces, esa persona, si no recibe una asistencia, aunque muchas veces reciben sin medicamentos, pero por lo menos el hecho de que el médico le atendió, ¿verdad?, ya, o incluso en instituciones no hay médicos, son obstetras o son licenciadas de enfermería las que están, pero escuchen, ven y derivan al paciente, esa contención a la población y darle una respuesta, una salida a su problema, porque el profesional, por supuesto, si no es médico, no puede darle un diagnóstico. Pero ¿qué hace ese compañero allá en Guasucuá, en Zapucay, no sé, en Huguayandú? Alza el teléfono y ve dónde puede encontrar un profesional. En La Colmena, nosotros hemos ido a la noche a reunirnos con los compañeros de La Colmena y encontramos licenciadas que estaban llamando a ver dónde hay cama, dónde hay un profesional y derivando con la ambulancia al paciente. O sea, cuando ni eso le damos a nuestros compatriotas, creo que debemos hacer un análisis más profundo de nuestras actitudes, sin desmerecer la lucha de nadie. Bueno, hay que conocer la realidad, justamente lo que nos están pintando aquí los responsables de la salud pública. ¿Cuál es el universo de funcionarios, expertos, especialistas? Hablamos luego de una brevísima pausa.